noches, mi nombre es Mateo Cobá, tengo 24 años y actualmente vivo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. A continuación les presento el reto uno denominado ¿cuál es la importancia que representa la fintech en las operaciones financieras actuales? De la unidad uno de la materia fintech y tecnología financiera. Comenzando con el concepto de fintech, el término fintech, que significa en inglés Finance Technology, por sus siglas en inglés o acrónimo, agrupa las actividades económicas y modelos de negocio que usan innovación y tecnología para diseñar, ofrecer y prestar servicios financieros como pagos, crédito, ahorro, inversión, seguros, infraestructura de mercados, ofrecer o prestar servicios financieros. Este, Eso es lo que significa fintech. Las autoridades regulatorias lo definen como innovación habilitada por la tecnología aplicada a servicios o productos financieros. Cabe aclarar que no es un tipo de entidad jurídica ni un estatus regulatorio. No es un estatus regulatorio per se, sino que fintech es una categoría eh, funcional desde aplicación, que va desde pagos en aplicaciones por plataformas de crédito, P2P o P2P en español, y cambios de activos virtuales, exchange. Esta indeterminación impulsa que la regulación se enfoque eh, en actividades y riesgos, lo que hacen y cómo lo hacen, más que en una etiqueta comercial. Por eso preciso que no es una entidad jurídica, sino es una categoría. La relevancia que tienen las empresas que operan bajo este concepto en el ámbito financiero. Bueno, las fintech introducen nuevos referentes y modelos que reducen costos de intermediación, lo que aumenta la velocidad y facilita la inclusión financiera, especialmente en aquellos sectores que no están tan bancarizados o en los que se enfoca comúnmente la banca tradicional. Entonces, en México principalmente, la adopción ha crecido de forma acelerada, ya que se han enfocado estas empresas principalmente a un sector de la población en el que comúnmente no se les ofrece este tipo de créditos o este tipo de herramientas o instrumentos financieros. El marco normativo que lo regula es la ley FinTech y contribuye a dar certidumbre jurídica para el desarrollo de este sector. Aunque muchas FinTech son pequeñas, su combinación con plataformas de gran alcance, como lo son las super apps o las Big Tech, y la tokenización de activos pueden alterar esta estructura de servicios financieros, y esto afecta pues, directamente a la competencia y a la estabilidad, ya que según estudios regulatorios recientes del FSB BIS advierten que estas implicaciones para la competencia de la banca tradicional eh, principalmente presentan una sobreconcentración y riesgos sistémicos en el mediano plazo, ya que se espera que las personas que normalmente no tienen un crédito, tengan créditos con estas financieras, y las que sí son el mercado meta del banco tradicional migren a estas más financieras, fintech. En México, este fenómeno ha ampliado alternativas de crédito y pagos, como lo mencionaba anteriormente, lo que repercute en políticas que incluyen a mayor sector de la población, lo que les da apertura a una mejor entrega de estrategias financieras y otorgamiento de créditos. Este, un ejemplo de eso es cómo se ha batallado para supervisar las plataformas que captan recursos o que administran este dinero de terceros, principalmente para las fintech que son de ahorro. Estos estudios de competencia locales documentan que al mediano plazo puede ser riesgoso, ¿no? Porque no tiene una base sólida o una infraestructura de ahorro o de colchón como la banca tradicional.
que esto va ligado con el punto siguiente, que es acerca de los riesgos implícitos en sus operaciones. Los riesgos más relevantes son riesgo operacional, la ciberseguridad, como las fallas tecnológicas, la vulnerabilidad, los ataques informáticos y pérdida de la disponibilidad de datos. Las fintechs dependen intensamente en el 90% de la seguridad de su software o infraestructura. Y si esto falla, da pie e inicio, da apertura a una serie de fallos en cadena. Además de que hay riesgo de lavado de dinero y cumplimiento en el compliance. Estas actividades con activos virtuales o remesas que son transfronterizas o de varias naciones elevan esta exposición, ya que se está exigiendo por regulación internacional que se implementen controles AML que equivalen a instituciones financieras, o sea, que tengan regulaciones para verificar cuál es la procedencia legítima de los recursos que pues la gente está metiendo a las fintech. Además, otro riesgo es el riesgo de mercado y la liquidez para aquellos modelos que son de tokenización de activos o que gestionan fondos, ya que estas plataformas ofrecen rendimientos o fondos tokenizados, pueden enfrentarse a corridas si hay una falta de transparencia o protecciones insuficientes. Además que el riesgo de conducta y protección al consumidor pues es muy limitado. La información es asimétrica, prácticas de ventas agresivas, tarifas que son opacas y deficientes mecanismos de reclamación. Si es algo de lo que carecen es de la atención al cliente. Autoridades como la CONDUCEF y reguladores europeos en el ámbito internacional destacan la necesidad de proteger al usuario, porque no hay una garantía o una certeza palpable. Además, se incrementa el riesgo legal y contractual, hay incertidumbre normativa, ya que hay nuevos modelos como el smart contract, que plantean problemas sobre la responsabilidad, ejecución forzada y derecho contractual. Y esta falta genera falta de precedentes, lo que añade mayor incertidumbre. Por último, agrego el riesgo sistémico y el riesgo de concentración. Si una fintech escala a una big tech, o entra una big tech, esta puede generar externalidades sobre este sistema financiero tradicional, lo que el FSB y el BIS Internacional monitorean sobre estos efectos, lo que genera pues mayor incertidumbre para las personas que meten o invierten dinero en estas fintech. Siguiente punto es la forma en que se regulan actualmente en el ámbito nacional. Bueno, el marco jurídico principal es la ley que regula a las instituciones de tecnología financiera, se conoce como Ley FinTech. Esta fue publicada en 2018 y se le han hecho reformas posteriores. Principalmente establece conceptos, las categorías y requisitos para que las figuras principales se constituyan como las instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de fondos de pago electrónico. Además, regula activos virtuales, mecanismos de autorización y supervisión. Además, una de las instituciones que forma parte del pilar del régimen fintech mexicano es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, las autoridades y normas que son secundarias, pero que también forman parte de la regulación, son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Esta comisión emitió disposiciones de carácter general para la operación de instituciones de tecnología financiera. Y además, esta comisión coordina y supervisa con el Banco de México, Banxico, y otras autoridades como el SAT, Servicio de Administración Tributaria, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y la CONUCEF, según la materia de las operaciones para prevenir prevención de lavado de dinero, custodia y principalmente protección al consumidor. Además, otros temas regulatorios en México son la ley FinTech y la CNBB fijan requisitos para su oferta y custodia, además de la unidad de la UIF y del SAT. Ok, ¿qué más? La forma en la que se regulan actualmente en el ámbito internacional, principalmente organismos internacionales como el FSB, el BIS, BCBS, el FAT, OECD y IMF, los cuales recomiendan un enfoque
basado en actividades y riesgos más que en etiquetas, que regulan según la función que desempeñan las fintech, como los pagos, la custodia, el crédito, la emisión de activos y los riesgos concretos que genera. Además, la Unión Europea tiene una regulación funcional y por actividades PSD2 para pagos, Open Banking y MiCA para criptoactivos, que son marcos específicos que armonizan requisitos y fomentan la interoperabilidad para emitir guías técnicas. Eh, buenas prácticas. Estas buenas prácticas internacionales son aconsejadas para que las personas que se encargan de tomar las decisiones en los diferentes gobiernos, en la apertura macroeconómica global, como los legisladores, este, tengan en cuenta siempre estas medidas para la protección al consumidor. Entonces, siempre debe haber un enfoque proporcional y la evaluación del riesgo versus la innovación. Además, concluyo eh, precisando que el derecho fintech es un derecho funcional y técnico que al estudiar o litigar en esta materia se debe centrar en la actividad regulada y que el marco mexicano es pionero en la región, pero también exige una evolución constante. Gracias.